Con 21 minutos, esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Esto dijo ayer el presidente en torno al caso Padres y los exgobernadores que están siendo procesados. Adelante. Está el caso del exgobernador Medina de Nuevo León y del exgobernador panista Padres de Sonora. Yo diría que todos ellos, todos los señalados tienen que enfrentar sus procesos, tienen que acreditar o responder a los distintos señalamientos, y lo que tienes tú muy claro es que hoy el gobierno participa en diferentes investigaciones sobre algunas de las acusaciones que han hecho a los gobernadores. ¿El presidente no va a meter la mano por ellos? No voy a meter la mano, más bien la voy a meter en favor de la legalidad, Joaquín. Yo estoy en favor de la legalidad, del combate frontal a la corrupción. Es parte además de un compromiso que deriva de lo que tú señalabas ante los eventos a los que el presidente fue sometido. Como nunca, estoy comprometido para combatir la corrupción de forma firme y decidida. Y por eso las investigaciones que están en curso y que estas personas, estos gobernantes, tendrán que enfrentar las acusaciones ante las instancias judiciales correspondientes. Pues por lo menos ya está hablando Peña Nieto de un caso en específico, Sonora, pero ayer el exgobernador hizo de las suyas, pues sigue haciendo y dará mucho que hablar. Desairó, van 3 citatorios que desaira Padres, manda al diablo en las instituciones, es decir, como un pues caudillo, ¿no? Porque pues, no le hacen nada a los citatorios. Pero a ver, por eso cité a juristas, a expertos en la materia y en políticas públicas también, a Nicolás Pineda, Héctor Contreras y Cuitlahua Castro, que están aquí. Bienvenidos los tres. Gracias por estar aquí, Nicolás. A todos. A ver, Nicolás, adelante. Buenos días. Buenos días y bienvenido. Luis Alberto, pues gracias y saludos a todo el auditorio. Yo quisiera hacer una especie de balance y saldo de cómo está la lucha contra la corrupción, en específico del gobierno de Padres, ¿no? Y a propósito un poco de esta entrevista que le dio ayer el presidente Enrique Peña Nieto a Joaquín López Dóriga, ¿no? Mira, para hacer un breve recuento, ¿no? Yo saqué aquí algunas notas. En septiembre del año pasado, del 2015, se crea la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Con un compromiso muy fuerte. El fiscal dice: mi compromiso es inobjetable, mi posición es inflexible, que les quede claro, no hay intocables, no hay componendas, no hay impunidad. Bueno, en septiembre del 2015. En diciembre aparecen las hieleras millonarias de Luis Arístides López Moreno, ¿no? Un caso un poquito desasiado, que bueno que está Cuitlahua aquí para que nos lo critique. En un principio se le consigna como narcomenudeo, porque por ahí parece que le sembraron y el padre es el que hizo la defensa de su hijo, y bueno, finalmente se le consignó por operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, manejar dinero de procedencia ilícita. No sé esa procedencia cuál es, y bueno, y no sé por qué no se fue más arriba en los dueños del dinero. Él era un empleado, él le transportaba dinero, ¿no? Algo así. Bueno, ese fue un primer hito, dijéramos, un primer punto, ¿no? En febrero de 2016, ya en este año, el primero, se detiene a Jorge Morales por extorsión, ¿no? Y no se le consigna, se le mete a la cárcel y no hay derecho a fianza por delito grave. En marzo 15, la Contraloría anuncia que hay funcionarios inhabilitados, 18 funcionarios inhabilitados y sancionados por cantidades bastante gruesas, que ayer precisamente volvió a declarar el Contralor y da las cantidades y da los nombres, ¿no? Pero desde marzo 15 se anunció esta inhabilitación. En marzo también se anuncia, por ahí sale la nota, de que Roberto Romero, después de haber asistido a varios citatorios, está prófugo, que cruzó a Estados Unidos y que ya no se ha sabido que haya regresado, ¿no? Y luego ya me brinco, esto fue como en marzo, hay un periodo como ahí de no mucha actividad, y en julio empieza a haber otra vez actividad. Primero está el testigo indigente pagado, ¿no? Contra Jorge Morales, que lo acusa su esposa, saca un video, y también de alguna manera se descompone ese caso, ¿no? En el sentido, y ya hay una respuesta formal donde dicen que no era el único testigo, pero tampoco exponen el caso al público, pero como que el testigo que aparentemente por el cual se le había consignado, pues como que se calle ¿no? O sea, con el video no lo desmienten, lo reconocen que es uno de los testigos, y de alguna manera ese caso también se vuelve desasiado desde la perspectiva de quien observa noticias, ¿no? Entonces estamos en julio 16, en julio,
en junio 28, el SAT embarga el rancho Pozo Nuevo de Padres. Se embarga el rancho. No significa que lo hayan tomado ni siquiera posesión, simplemente en el registro público de la propiedad se le anotó que tenía una deuda fiscal, ¿no? En julio 15 aparecen los datos de un adeudo de agua de la caballeriza de las cuadras en San Pedro del Saucito de Guillermo Padres, un adeudo bastante fuerte, y irregularidades en el contrato de agua. Y hay una serie de detalles que no estaban bien y que denotan también arreglos ahí, ¿no? Algo así. Y propiamente no es un asunto judicial, más bien es de los servicios públicos, ¿no? Entre julio y agosto está la detención y fianza de 20,000 pesos al exauditor fiscal Roberto Francisco Ávila. Otro caso pues bastante desasiado. El juez lo libera, fianza ridícula de 20,000 pesos. Y bueno, eso es reciente, y bueno, es todavía la PGR aparentemente impugna. Y bueno, está por verse cómo fue que se dio esa fianza y si la fianza es correcta, si el delito es leve, es peccata minuta, a pesar de que se trata de más de 700 millones de pesos desfalcados al fisco, a la tesorería, ¿no? En agosto, por ahí aparecen unas notas que no los tengo muy bien confirmados, de que se le congelan las cuentas bancarias a la familia Padres, entre otros a Guillermo Padres y a su hija Nicole y a otros miembros de la familia cercanos, ¿no? Que están congeladas las deudas. Esto falta más información, qué va a pasar ahí o por qué. Y ya ayer, ya llegando Padres no asiste al citatorio, como tú acabas de mencionar. Y también hay un boletín o hay una declaración de el contralor Miguel Ángel Murillo, en el sentido de que se queja de la prescripción de los delitos, de que se le caen los casos porque administrativamente prescriben, ¿no? Ahora todo lo que maneja la Contraloría casi siempre es administrativo. Que fue un traje a la medida que hicieron los anteriores, es decir, los dejaron prescribir, dice el GUR, pero es que los va a abrir algo así, ¿no? Yo no tengo, aquí está Cuitláhuac, no sé si prescriben a los 5 años o a los 3, y obviamente ya se les está acabando el tiempo, y bueno, por ahí ha declarado el fiscal de que pues sus tiempos son los jurídicos, ¿no? Pero yo siento que está un poco hecho bolas, ¿no? Y bueno, este es un poco el recuento de lo más significativo que yo tengo en el periscopio ahí detectado. Y bueno, me faltaría hacer el saldo y el balance de esta serie de sucesos y de cómo va, y pues no sé si... A ver, empezamos con eso. Bueno, quiere hacer un comentario. Abre el contexto, excelente contexto que presenta Nicolás Quineda. Cuitláhuac, ¿cómo ves lo que está pasando? En relación al contexto que menciona Nicolás, ciertamente hay un hilo conductor que es lo relacionado con la manera en que vemos los aspectos de carácter jurídico. Creo que aquí en este particular aspecto de los tópicos jurídicos es necesario ahondar en mayor detalle. Mira, hay casos concretos como el que acaba de mencionar de la garantía que fue fijada por un juez a una persona que está sometido a un juicio, entiendo según lo que dijeron los medios de comunicación, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Cuando la ley le obliga al juez a establecer un monto de una garantía, es una situación muy sui generis. Al juez le obligan a equilibrar dos posturas. Por un lado, tiene que guardar un equilibrio entre la capacidad de la persona para exhibir la garantía, porque la Constitución dice que debe ser asequible y es una obligación del Estado frente a un ciudadano, y que se lo impone la Constitución política del país, adicionalmente tratados internacionales en donde México forma parte, de tal suerte que debe de tomar en consideración esa circunstancia. Pero además debe de tomar en cuenta otra cuestión. ¿Cuál otra cuestión? De que la garantía sea lo suficiente también como para que esa persona que va a salir en libertad provisional se sienta obligado a presentarse cada cierto tiempo a firmar los libros de las personas que gozan de libertad provisional. Y hay un tercer punto que también refiere la ley en cierto tipo de delitos, no en todos, que es que se garantice la reparación del daño. En este caso en lo particular no existe
reparación de daño. Es decir, no está esta persona sujeto al proceso, según lo que he leído en los medios, a procedimientos en donde tienen que ver afectaciones patrimoniales al Estado, sino a un ejercicio indebido de su función pública, de tal manera que conforme a la ley se prevé dos elementos, que es la cantidad suficiente para que esta persona se presente a firmar, y por el otro lado que garantice también la posible multa que llegara a imponerse. De tal manera que el monto de 20,000 pesos que se ha mencionado no es un monto bajo para el tipo de asunto que es. Es decir, el juez exclusivamente se ciñó a lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La Constitución dice, en el caso particular, de que debe ser asequible, es decir, que esté dentro de las posibilidades de la persona, porque si se pone una fijación de garantía alta, pues en los hechos a esta persona se le está negando la posibilidad, y hemos criticado hasta el cansancio desde hace ya algunos años que el Estado mexicano primero castiga y luego después decide si es o no es culpable. Eso fue precisamente lo que inspiró la reforma constitucional en materia penal en el año 2008. Estamos nosotros asistiendo este año precisamente a un procedimiento penal que aleja esa sanción que anticipadamente hacía el Estado, de tal manera que si la persona ahorita goza de esa libertad provisional es por virtud de que el juez le fijó una garantía, tomando en consideración ese equilibrio que la ley y la Constitución le imponen. A ver, Héctor, ¿no se puede mandar traer por la fuerza al exgobernador, como si un exgobernador en Nuevo León acude y aquí el de Sonora sigue haciendo lo que le da la gana en materia legal, 3 citatorios y nada? Héctor Contreras. Sí, muy buenos días, saludo a los compañeros de la mesa. Fíjate que está comentando una cosa muy precisa, Cuitlahua, nada más que yo me iría un poquito más atrás, es decir, ¿por qué la Procuraduría General de la República ejercita acción penal únicamente por el delito de uso indebido de atribuciones? Es decir, no estamos hablando de un delito grave. Sin embargo, yo creo que se tipifican otros delitos que sí pueden entrar bajo la óptica de graves, o bien cuando menos que tienen una afectación al erario público. No debemos olvidar que se comenta que esas auditorías generaron en perjuicio del erario 700 millones de pesos. Entonces, así, abuelo de pájaro, te puedo decir que esa averiguación está integrada por un delito prácticamente menor, y efectivamente el juez muy probable no tenía elementos para determinar una caución más alta por la ausencia de una afectación de carácter patrimonial para el ofendido. Pero aquí el punto que nos debe de llamar la atención: ¿por qué la Procuraduría General de la República integra esa averiguación por ese delito únicamente? Hay otros delitos en donde sí la caución tenía que haber sido en función de la afectación patrimonial. Eso es con lo que yo me quedo de esa averiguación. O sea, fue mucho ruido y pocas nueces. No hubo realmente una investigación a fondo, completa, objetiva, que realmente se hiciera una investigación por los hechos delictivos que realmente se cometieron. Porque resulta que en este país, como siempre te he dicho, por el robo de un acumulador, de una llanta, de un neumático, de un vehículo, no alcanzas caución, pero por un delito como estos, de los cometidos por servidores públicos, pues no pasa nada, ¿no? Ahora bien, por lo que me preguntas, 3 citatorios y nada. Sí, es evidente que el señor Padres está mostrando una ausencia total de respeto a las instituciones y al derecho. Uh-huh. Si se le está investigando por un delito que es de suma relevancia, como es el delito de tortura,
yo creo que lo que menos puede hacer es comparecer ante la autoridad a hacer las Por eso, pero a lo voy, ¿no ilegalmente no está obligado? Te repito. Mira, no existe la obligación como tal de presentarse a declarar. Es decir, lo que sí existe la obligación es de atender el llamado de la autoridad. Bueno, pero son dos cosas entonces diferentes. Son cosas diferentes. A ver, entonces, voy para seguir con el análisis. Nicolás, ¿cómo ves lo que está pasando? A ver, la interpretación legal a mí se me sigue siendo muy técnica por... Muy interesante, sí, tanto el planteamiento que nos hace Cuitláhuac, donde yo siento que a veces usa un lenguaje demasiado críptico, jurídico, y debería decirnos, me le entendí más a Héctor en el sentido de que, bueno, el delito que se planteó, a lo mejor, porque yo sigo pensando en los 700 millones de pesos y él me dice, no, 20,000 pesos es lo que puede pagar este funcionario, es lo que le estoy entendiendo a Cuitláhuac. Se le hizo asequible a su nivel de ingresos. Oye, porque así le dice la ley. Entonces, ¿por qué lo acusaron a él y no al que se quedó con los 700? O sea, que el delito no era el delito en donde existía una afectación al patrimonio pero del es el Estado. problema cuando uno habla con los abogados, siempre todo tiene yo todo creo, cae como muy acomodadito y la realidad acomodado. Que se friegue, ¿no? Algo así. No pensar en el robo, no pensar en la malversación de fondos. Es como si pero es como está la ley, Nicolás, ¿no? Nicolás, es como si desgraciado, a ver, ¿cómo? Es que me estás planteando una situación muy absurda. Mira, es como si a ti te consignaran por el delito de daños porque chocaste. Yo no sería el que... Y te estén atribuyendo el robo del Estado. ¿Por qué lo consignan a él? Es que tienes que limitarte al delito por el que lo consignaron. No puede el juez rebasar esa situación. ¿Por qué lo consignan porque de hacerlo que detuvo se estaría la pata pareciendo y una no dictadura. Al que mata la vaca, ¿no? Sí, no. O sea, ¿por qué no se van con el que mató la vaca? ¿no? Es que si vamos a ser demócratas, vamos a hacerlo como es en los países avanzados. En las democracias se limitan a lo que la ley dice. Y eso es una cuestión que no hemos aprendido en México. Yo lo entiendo, pero yo no sé si la ley sea solamente justa es que aquí. solamente exigimos que se aplique la ley cuando se acomoda a nuestro punto de vista. Y pero si no se acomoda, pero son 4 años de investigación sobre Padres. Pero el problema no es del juez. El problema no es del juez. El problema es de quien ejerce acción penal. A ver, si se ejerció acción penal por un delito específico, sobre ese delito exclusivamente debe de hacer el juez sus decisiones. No puede rebasar ¿Dónde esa están los circunstancia? delitos que sí son graves? Entonces, no le es reclamable, es a lo que quiero que se comprenda, no le es reclamable al juez esa situación, sino a quien tiene el monopolio de la acción penal. En este caso es el Ministerio Público. Entonces, los actos de Nicolás, yo no te los puedo reclamar a ti, Luis Alberto. Eso es a lo que me refiero. Si al juez le ponen un asunto por ejercicio indebido, se lo reclaman a quien no la hizo. Precisamente del derecho que es el que rige nuestra vida comunitaria. Uy, pero es que ese derecho nos tiene así, a ver. Bueno, ya tendría que meterme contigo a ver si está. A lo mejor me dices que vivimos un estado de derecho y que la gente hace muy bien sus bloqueos porque tiene derechos. No, precisamente porque no se ejerce. Porque no se ejerce ahí el Estado de Derecho. Bueno, pero ¿qué pasa con tú qué ves con Padres que ha pasado? Yo mira, para conseguir un poco, para continuar un poco con el análisis que traía, ¿cuál es el saldo de esto de septiembre a la fecha? O sea, el mes próximo se cumple un año de combate a la corrupción o de Fiscalía Anticorrupción en Sonora. El saldo son 2 gentes en la cárcel, Morales y Arístides López, los 2 en casos desaciados, o sea, los 2 cuestionados, ¿no? Un prófugo que es Roberto Romero, que dicen que lo avisaron a la policía fiscal. Uno que sí pudiera ser cabeza, que es Padres, que no asiste a los de esos. Exactamente. Vuelvo contigo, Nicolás. Vuelvo con Nicolás. 9.40 pesos kilo. Chile jalapeño a 11.90 pesos kilo. Y naranja para jugo a solo 13.50 el kilo. Tienes solo el día de hoy para aprovechar estas y muchas ofertas más. En Chedraui, ahorra más porque cuesta menos. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todo